Los Templarios y el Santo Grial. Los guerreros más temidos y misteriosos de las cruzadas, de los que se decía que poseían reliquias divinas como el Arco de la Alianza y el Santo Grial. Con ejércitos y bastiones que se extendían por 3 continentes, con más riquezas que los reyes y los papas, y eso es precisamente lo que acabó con ellos. En 1307 los caballeros templarios fueron perseguidos hasta su erradicación y terminaron disolviéndose. ¿O no? ¿Pudieron sobrevivir los templarios y sus reliquias divinas y transformarse en sociedades secretas que siguen existiendo en la actualidad? Los templarios eran expertos en huidas. Siempre tenían plan B, plan C y plan D. El arqueólogo Garth Baldwin ha dirigido excavaciones en zonas de combate por todo el mundo. Mikey Kay estuvo años en el ejército británico. Su misión, perseguir terroristas por todo Oriente Medio y Europa. Los templarios eran una organización militar muy avanzada. Mi experiencia como estratega militar nos ayudará a entender su psicología. Juntos investigarán este antiguo misterio. ¿Qué pasó con los templarios? Los Templarios y el Santo Grial. Última lucha en Tierra Santa. Supuestamente los caballeros templarios desaparecieron de la faz de la Tierra en 1307. Los templarios eran las fuerzas especiales de esa época, y organizaciones así no desaparecen tan fácilmente. Esta orden estuvo al borde de la extinción en 2 momentos de su historia. De forma milagrosa sobrevivieron gracias a unas avanzadas tácticas y aptitudes que perfeccionaron a lo largo de los siglos. Nuestro equipo cree que poniendo al descubierto estas estrategias podríamos saber cómo lograron evitar su aniquilación en 1307. Como estratega militar, analizar una organización en crisis es la mejor forma de comprender bien sus tácticas. Anteriormente en la investigación, el ejército de Saladino intentó acabar con el centro del mundo templario, pero la derrota no es una opción. No. la primera gran prueba para la orden tuvo lugar en 1187 en Jerusalén, cuando el general musulmán Saladino diezmó al ejército de la orden y conquistó su cuartel general. Es sorprendente que no fueran totalmente aniquilados, pero no lo fueron. El equipo ha conseguido pruebas de un posible plan de huida. Los caballeros templarios pudieron reutilizar ciertos túneles subterráneos para protegerse y poner a salvo sus reliquias sagradas. ¿Podría caber por esa cueva de ahí el Arca de la Alianza? Si era uno de los objetos que querían proteger, habría cabido. Pero los templarios no estuvieron huyendo mucho tiempo. A 160 kilómetros al norte de Jerusalén, la bulliciosa ciudad portuaria de Acre, o Aqua en hebreo, pasó a ser el nuevo cuartel general de los templarios. En menos de 10 años convirtieron esta ciudad en una potencia militar y financiera, con el único objetivo de recuperar Jerusalén de los musulmanes. Todo esto está construido sobre la ciudad vieja. Durante sus 100 años de dominio de la ciudad de Acre, desde 1191 hasta 1291, los templarios amasaron una fortuna equivalente a miles de millones de dólares gracias a las donaciones, al comercio y a un sofisticado sistema bancario global. Tras la derrota que sufrieron en Jerusalén, comenzaron a desarrollar sus tácticas y utilizaron gran parte de sus riquezas para fortificar la ciudad con las más modernas estructuras militares. Desde un punto de vista militar, su evolución hará que la investigación adquiera una nueva dimensión. Esa es la fortaleza de los templarios. Y todos los bloques y todos los muros de aquí provienen de esa fortaleza. Era muy importante. Los templarios controlaban la orilla sur de la ciudad. A su alrededor había bulliciosos mercados y vecindarios administrados por mercaderes italianos. Sobre todo, se alzaba esta fortaleza templaria de 4 alturas, el primer nivel de defensa de un territorio que estaba en el punto de mira de sus enemigos. Unos muros bastante gruesos. Esos eran los cimientos, los pies de la fortaleza. Debía de ser gigantesca. La fortaleza tenía muros de más de 8 metros de grosor, 7 veces más gruesos que los muros de granito de Fort Knox.
Era una de las fortalezas más importantes, por no decir la más importante, gigantesca y sólida de toda Tierra Santa. Los templarios se propusieron proteger a toda costa su oro, su plata y sus reliquias sagradas. Se dice que entre esas reliquias estaba el Arca de la Alianza y el Santo Grial, supuestamente la fuente del inmenso poder de la Orden. Los escritos de la época describen oleadas de peregrinos que recorrían miles de kilómetros para ver las reliquias sagradas de Acre, entre ellas una cruz, teóricamente hecha de una cesta que Jesús había tocado y que al parecer tenía propiedades curativas. Estas reliquias eran de un increíble valor y se creía que tenían lo que hoy denominaríamos propiedades mágicas. La gente respetaba a los templarios porque sabían que tenían algo muy sagrado. Desde una perspectiva militar, tenían un activo de alto valor. Si analizamos esta zona, está fortificada. ¿En qué otro sitio podían guardar lo más importante para ellos? Tuvieron que guardarlo por aquí. La enorme fortaleza era solo una parte del sofisticado sistema de defensa que los templarios tenían en Acre, y lo que hicieron sobre el suelo no fue nada comparado con lo que construyeron debajo de él. Hay muchos lugares secretos en Acre. El doctor Eliezer Stern lleva a nuestro equipo a una zona que se ha descubierto recientemente y que en su momento sería un enorme complejo militar subterráneo de los templarios. Seguidme, por favor. Mikey y Garth son de los pocos, aparte del equipo del doctor Stern, que acceden aquí. Es bastante profundo. Vaya, debe tener como 6 metros de altura. Sí, unos 6 metros. Mira, ¡Joder! Esto es enorme. es alucinante. ¿Para qué pudieron utilizar este lugar? Es la gran sala de almacenaje debajo del palacio. Esta cámara es solo una pequeña parte de un gran enjambre subterráneo. La antigua ciudad de Acre tenía una extensión de 20 hectáreas, el tamaño de 40 campos de fútbol. Hoy en día, el 97% del subsuelo de la ciudad sigue inexplorado. ¿Qué podrían guardar aquí? Todo lo que necesitaban para el mantenimiento de su fortaleza. Era el cuartel general de las más de 10 fortalezas que tenían por todo Oriente Medio. Así que cada vez que necesitaban algo, lo traían de Europa al puerto de Akko, seguidamente a estas bodegas, y desde aquí lo distribuían por todo el Mediterráneo. El subsuelo de Acre era la arteria que alimentaba la maquinaria de guerra templaria, donde guardaban sus caballos, armaduras, armas, raciones y toneladas de oro y plata, todo estratégicamente protegido bajo las calles de Acre. Hay que pensar en lo que implica hacer una red de túneles subterráneos. Es un proyecto largo y costoso que no se lleva a cabo si no es una parte importante de una estrategia militar. Entre los innumerables depósitos de almacenamiento que hay bajo las calles de Acre, esta cámara pudo tener un fin muy especial. En esta zona supuestamente estaba el palacio del maestre de los templarios. ¿El gran maestre? El gran maestre, sí. ¿El sí. jefe? ¿El manda más? El palacio del gran maestre. Se lo tuve que preguntar 2 veces porque no estaba seguro de haberlo oído bien. Es como estar debajo de la Casa Blanca. El líder supremo de los caballeros templarios solo estaba sujeto a la autoridad del Papa y su única misión era salvaguardar la orden y sus posesiones sagradas. Si el Arca de la Alianza o el Santo Grial estaban en Acre, esta cámara habría sido clave para el plan estratégico de la Orden de protección de dichas reliquias. Esa zona dice a gritos que era un escondite. Dice a gritos que es un escondite para algo que no querían que nadie viera. El gran maestre de los templarios vivía arriba. La protección de ese lugar era probablemente superior a la de cualquier otro lugar de la Tierra. Es impresionante.
Esta cámara descubierta recientemente y las antecámaras están justamente debajo del Palacio del Gran Maestre, el mando supremo de los Caballeros Templarios y el hombre encargado de proteger el tesoro y las reliquias más valiosas de la Orden. Físicamente se podían almacenar muchas cosas aquí. Tesoros enormes y gigantescos. Si yo fuera el Gran Maestre y tuviera un activo de alto valor, una reliquia de gran valor, claro que la traería aquí. Joder. Sí. Si en esta cámara se guardaron reliquias como el Santo Grial o el Arca de la Alianza, que pudieron haber sido clave para el poder de los templarios, necesitarían planes de huida por si invadían la ciudad, como ocurrió en Jerusalén. Los templarios eran planificadores patológicos. No había vías muertas en las estructuras templarias. Se tenía que poder entrar y salir de todos sitios. El equipo se desplaza a otra zona templaria, excavada por Stern. Bueno, este túnel subterráneo es también templario. Es increíble. Está debajo del barrio templario. Este tramo de 335 metros de túnel fue descubierto en 1994 y conecta la fortaleza de los templarios con el puerto, lo que les proporcionaba una ruta subterránea hacia el mar. Entonces, ¿este es el pasadizo secreto al puerto? Es impresionante porque, por ejemplo, ante el ataque de otros ejércitos, si yo fuera el Gran Maestre Templario y tuviera que sacar de aquí un activo de alto valor por un túnel, la opción marítima sería mi plan de contingencia número 1 para salir de la ciudad. Sí. Durante sus 100 años en Acre, los templarios extendieron sus operaciones marítimas para transportar el dinero que se había convertido en la parte vital de su campaña bélica. Si pensamos en lo que suponía mover grandes cantidades de dinero en la Edad Media, nos podemos hacer una idea de la magnitud de las operaciones de los templarios. Eran cosas pesadas, valiosas. Estamos hablando del equivalente medieval a camiones blindados. Tenían que proteger sus activos con eficiencia y eficacia. Por tanto, para transportar riquezas por barco, tenían que evitar ataques y robos de piratas. Esta red de embarcaciones, diseñada para mover cargamentos de alto valor, habría permitido a los templarios escapar hacia cualquiera de sus dominios si Acre se veía amenazada. Pero para transportar las reliquias de forma segura al puerto y a sus barcos, necesitaban una conexión subterránea entre la cámara del Gran Maestre y este túnel. Todavía no se ha encontrado tal conexión, pero hay que tener en cuenta que el 97% de la zona subterránea de Acre está todavía sin explorar. Bueno, esto es un poco siniestro. ¿Qué es ese hueco tan grande? Eso es una sala de guardia. ¿Entonces ahí habría un guardia? Sí, es una sala de guardia. La sala de guardia estaba a 1/3 de distancia entre la fortaleza y el mar y a solo 45 metros de las cámaras acorazadas. Si había tensiones o problemas de seguridad, bajarían de la sala de guardia y pondrían una puerta de hierro en ese muro y bloquearían la entrada. Un rastrillo. Pensaban en todos los detalles. Eran templarios, eran una orden militar. Un rastrillo es una puerta enrejada de madera o hierro que se monta sobre ranuras verticales y que puede ser levantada por medio de cadenas. Una barricada medieval de emergencia, como las puertas de acero que los bancos tienen para evitar robos. Podía ser una táctica de demora crucial en caso de que alguien los persiguiera por el túnel. Observando los pequeños orificios por donde caería el rastrillo, creo que podían fortificar la ruta de huida rápidamente. Y eso es impresionante. Eso era evidentemente un punto de control. ¿Hasta dónde llega? Solo a la sala y está bloqueada. No sabemos todavía. Hay un espacio enterrado en la parte posterior de la sala de guardia que nunca se ha excavado y podría estar conectado con alguna ruta de escape, así que tendremos que echarle un vistazo. La sala de guardia podría ocultar una conexión entre el túnel de huida y la cámara del Gran Maestre. Garth y Mikey traen un LIDAR, un moderno dispositivo militar que se usa para reconocer objetivos enemigos y que utiliza un haz de láser pulsado y sensores. Vamos a prepararlo. Estamos escaneando. El LIDAR utiliza un haz de láser para crear imágenes tridimensionales de alta resolución que pueden revelar detalles clave.
Es tan preciso que incluso la NASA los utiliza para analizar las partículas del polvo marciano. Nos va a dar una imagen de esa sala. Nos debería dar los detalles de la textura, de los bloques de la pared, cualquier anomalía en la estructura de los bloques. Y si hay alguna otra sala o entrada, podremos verlo. ¿Ves? Eso es. ¿Veis la argamasa en los bloques? Impresionante. Sí, lo ampliaré un poco. Como el LIDAR es tan reciente en el campo de la arqueología, es la primera vez que se usa en Acre. Un momento, ¿qué es eso? No lo sé. ¿Veis esa puerta bloqueada? Sí. Hay una sala ahí atrás. Sí. Vaya. La Orden del Temple llega al territorio del Maestrazgo, hasta entonces en manos de los musulmanes. El castillo de Peñíscola fue su último destino. Buscaron ese lugar estratégico. Una fortaleza de difícil acceso. Jacques de Molay pretendía reconstruir una base desde la cual poder lanzar unas campañas hacia Oriente. Testigo silencioso de secretos de alquimia y de geomancia. Método para encontrar la mejor ubicación. El castillo de Peñíscola fue piedra clave en la desaparición de la Orden. Hoy, sus muros esconden la historia que los convirtió en leyenda. Territorio Templario. Estreno exclusivo el lunes 24, solo en Historia. El LIDAR revela una entrada amurallada que conduce a una misteriosa cámara. ¿Qué puede estar enterrado y qué puede haber al otro lado de la puerta? No lo sé. ¿Sabe qué puede ser? No lo sé. Podría ser otra dependencia. Una dependencia al otro lado o algo así. Vaya. La parte posterior de la puerta está llena de escombros, pero parece conducir a la cámara del Gran Maestre. El equipo regresa a esa zona, a 45 metros de distancia, para ver si pudo estar conectada con el otro lado. Por Dios. Mirad eso. Aquí estamos a 50 metros de la sala de guardia. Encuentran el misterioso orificio que podría conducir a la cámara que ha detectado el LIDAR y que completaría la ruta de huida. Bueno, estamos en unas cuevas templarias. Y eso da a la sala de guardia que está encima del túnel. Por tanto, todos estos pasadizos conectan con la sala de guardia y una gran red de túneles. Entonces está todo conectado. Vaya. Es impresionante. Si las reliquias estaban aquí y yo las quisiera sacar, la forma más rápida de hacerlo, bajo amenaza, es por este túnel. Es perfecto. Comparados con los túneles de huida que encontraron en Jerusalén, Mikey, mira esto. las cuevas subterráneas de Acre muestran ciertos avances en arquitectura y planificación. La organización militar evoluciona con las guerras. Los que sobreviven comprenden las lecciones identificadas en el conflicto. Mejoran las tácticas, mejoran la planificación estratégica. Y eso es exactamente lo que los templarios hicieron en Acre. Los templarios habían construido un sistema de búnkeres subterráneos para no rendirse ante ningún enemigo. Gracias al sistema de defensa de Acre, prosperaron durante 100 años. Pero en 1291, 104 años después de la pérdida de Jerusalén, se enfrentarían a otra gran prueba. Los templarios tenían un nuevo enemigo en Tierra Santa, mucho más peligroso. Conocidos como los mamelucos, eran un grupo de soldados esclavos. Los mamelucos habían depuesto a sus líderes para hacerse con el poder en Egipto. Fueron los primeros en derrotar a las hordas mongolas en una guerra sin cuartel y reunieron un ejército de 250.000 de hombres con un único objetivo: destruir Acre y expulsar a los cruzados cristianos de Tierra Santa para siempre. Los mamelucos se habían apoderado de los estados cruzados a un ritmo alarmante. Estaban arrasando con todo y en 1291 ya asediaban Acre. Una mañana empezaron a repicar las campanas de Acre. Sonó la alarma. Se decía que los mamelucos habían traído a cientos de miles de hombres para sitiar la ciudad.
Abrieron una brecha con enormes catapultas en las enormes murallas de Acre. Por pura superioridad numérica, los mamelucos lograron irrumpir en la ciudad. Hay relatos gráficos de mamelucos pasando por encima de mujeres y niños con sus caballos, degollando a gente con sus espadas y provocando un completo caos. El gran maestre de los templarios, Guillermo de Beaujeu, murió en la sangrienta embestida. Mientras los templarios se preparaban para su última defensa en su fortaleza, pudieron encomendar a Thibaut Gaudin, el segundo maestre, una misión especial: salvaguardar las importantes reliquias de la orden. Tenemos un buen relato de la caída de Acre de un historiador conocido por el seudónimo de El Templario de Tiro. Él fue testigo de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Gaudin pasó a ser el gran maestre en funciones. Con 250.000 de mamelucos por las calles de la ciudad, era el momento de poner en práctica la apocalíptica estrategia de los templarios: utilizar su sofisticado subsuelo como vía de escape. Según el Templario de Tiro, Gaudin reunió a sus mejores hombres y se dirigió al puerto para escapar por mar. No sabemos mucho sobre Thibaut Gaudin. Nuestra mejor teoría es que se llevó con él los objetos más preciados que la Orden tenía en su cuartel general. La fuga de Gaudin habría tenido lugar en medio de un gran caos, al que toda la ciudad intentaba huir. Solo había una forma de salir de Acre durante el asedio, y era por mar, así que fue una evacuación de emergencia. Habría gente cayendo al mar y ahogándose. Tendrían que arrojar por la borda sus posesiones para que cupiera más gente. Fue como la caída de Saigón. Un verdadero caos humano. Los arqueólogos modernos han recuperado 20 pecios de la caótica caída de Acre y también un tesoro de monedas de oro italianas, pero hasta la fecha nada de los templarios. El Templario de Tiro no dice cuántos caballeros huyeron, ni en cuántos barcos, ni qué tipo de tesoros se llevaron. Pero en su huida pudieron dejar algún rastro por el caos de la batalla. ¿Tirarían por la borda algún ancla o tesoro para aligerar la carga? ¿Puede haber algún pecio templario en las profundidades del mar? Hay muchas lagunas en el registro histórico de los misteriosos templarios, por lo que el más mínimo hallazgo puede ser de gran relevancia. Coge un extremo. Garth y Mikey van a usar lo último en radares, una revolucionaria tecnología de búsqueda y rescate marítimo. Es la primera vez que se utiliza en este puerto. Les acompaña el Dr. Kobe Charbet, un arqueólogo marino que lleva años explorando estas aguas, y Regan Lipinski, un experto en sonar de barrido lateral que ayuda a la Guardia Costera y a la Policía Militar en investigaciones submarinas. Así que podemos cubrir bastante espacio. El barco va a avanzar hacia adelante y nosotros iremos de un extremo a otro. El sonar de barrido lateral utiliza ondas sónicas para crear imágenes tridimensionales tan detalladas que pueden revelar hasta la matrícula de un automóvil a 45 metros de profundidad. Estupendo, a ver qué vemos. Estamos buscando cualquier cosa que pudieran tirar o arrojar de las embarcaciones mientras huían. Los templarios tenían más tesoros de los que la gente piensa, porque sus registros fueron quemados. En su huida probablemente perdieron muchos más tesoros de los que creemos. Así que seguramente habrá algún tesoro por ahí abajo. Vamos a sumergir el sonar ya. A ver qué vemos. El equipo va a observar las profundidades del antiguo puerto de Acre, la zona donde se produjo la dramática huida de los templarios en 1291. Se dice que un pequeño grupo de caballeros sacó de la ciudad las reliquias sagradas mientras eran perseguidos por 250.000 de soldados musulmanes. El arqueólogo de campos de batalla Garth Baldwin y el experto militar Mikey Kay explorarán la zona. Si se hundió algún barco templario o arrojaron algo por la borda, podrían encontrar en el lecho marino pistas forenses sobre las tácticas de escape de los templarios. Estamos buscando algo que pudieran haber lanzado los templarios en su huida. El equipo usará un radar de exploración lateral de última generación que nunca se ha utilizado en estas aguas.
Estamos, no sé, como a 800 metros de la ciudad vieja. Teniendo en cuenta la ubicación del túnel que los templarios usaron para acceder al puerto, el equipo ha elegido estratégicamente una zona de 64 kilómetros cuadrados de la bahía por donde podría haber huido la embarcación. Estamos empezando a recibir imágenes. Es increíble. Mientras la embarcación atraviesa la cuadrícula de un lado a otro, el radar indica que el lecho marino está a 10 metros de profundidad, enviando imágenes que podrían revelar piezas del tamaño de una moneda. Todo lo que vemos aquí se considera anomalía. Si no es suelo, es anomalía. La regla general en arqueología es la uniformidad. Si tienes un grupo de objetos y uno destaca, es probable que sea algo significativo. ¿Ves lo que hay ahí? Sí. Era algo metálico. Creo que será basura reciente. Vale, sí. Dos horas después, el radar sigue sin detectar restos de ningún artefacto templario. Estaba mirando a la pantalla y pensaba, puede que no encontremos nada. ¿Qué es eso? Está claro que es un objeto hecho por el hombre. Vaya. Sí. Podría ser un ancla. Podría ser un ancla perfectamente. Madre mía. Detectan una anomalía en el lecho marino a 10 metros de profundidad y a 450 metros de la ciudad, justo fuera del alcance de los arqueros enemigos en la orilla. Mide unos 2 o 3 metros y tiene algo por encima, por lo que podría ser un trozo de ancla parcialmente enterrado en el fondo. Marcador lanzado. Marcador lanzado. Con el objetivo localizado, el equipo se prepara para zambullirse y si tienen suerte se harán con el artefacto. Vamos a ver si hay un artefacto templario ahí abajo. A medida que descendía vi que la visibilidad no era buena. No veía nada parecido a un ancla. Pero en la zona periférica vi que Kobe estaba haciendo señas y empezamos a seguirle. Kobe sacó su navaja y empezó a raspar algo. Empezó a quitarle lo que tenía incrustado alrededor y era negro. Y por aquí no hay piedras negras. Queríamos llegar al lugar donde estaba el ancla. No encontramos el ancla, pero sí encontramos un trozo de piedra, de forma octogonal y plana. La piedra de esta zona es la cucá. Es una especie de arenisca o piedra caliza. Y esta es una especie de pizarra o granito, una piedra que no es de la zona ni del país. Y se suele utilizar para lastre. ¿Podrían haberla usado los templarios para lastre? Es posible. Este tipo de piedra de lastre se usaba para estabilizar galeras venecianas, embarcaciones rápidas y maniobrables que usaron los templarios durante las guerras y como medio de transporte. Los templarios tenían un material bélico muy sofisticado. Eran lo suficientemente ricos como para poder comprar lo mejor de todo. Y los mercaderes italianos tenían las mejores galeras para transportar sus grandes riquezas y mercancías de un lado a otro del Mediterráneo. Las galeras que alquilaban o compraban a los venecianos podían ser armas mortales. Equipadas con arietes e incluso catapultas, tenían remos, además de velas, para garantizar la máxima velocidad. Pero si necesitaban moverse más rápido, podían arrojar por la borda las piedras de lastre.
Lo más interesante es que estamos en el canal de acceso al puerto y no es el lugar más apropiado para lanzar piedras de lastre, a no ser que estés en peligro. Si lanzas por la borda piedras ahí, es que quieres ir a toda leche. Una piedra de lastre tan cerca de la ciudad apoya la teoría que nos parece más viable. Nos gustaría haber encontrado más, pero así es la arqueología. Aunque respalda la idea y las escenas que nos imaginamos, es decir, que los templarios salieron a todo trapo de allí. La piedra de lastre apoyaría la teoría de que los templarios escaparon con cargas pesadas, como oro y plata o incluso el Arca de la Alianza. Y habrían lanzado cualquier cosa por la borda, hasta ellos mismos, para salvaguardarla. Tras la caída de Acre, su evacuación marca el fin de una época. Fue el fin de las cruzadas. La orden está en las últimas. Estaban perdiendo Tierra Santa, pero ese no fue el final de los templarios. Los invencibles templarios entraban en una época de incertidumbre. Ahora más que nunca tendrían que seguir perfeccionando sus tácticas de supervivencia. El precursor de estas tácticas pudo ser Thibaut Gaudin, el nuevo gran maestre, a quien se le encomendó salvaguardar las reliquias más sagradas de la orden en el fragor de la batalla. Hay un registro que dice que cuando los templarios se marcharon de Acre con Thibaut Gaudin, lo hicieron rumbo a Chipre. Era el refugio seguro más cercano. Con sus bases en Tierra Santa aniquiladas por los mamelucos, Chipre era el reino cristiano amigo más cercano. Si miramos el mapa y analizamos las opciones que tenían, Chipre, desde una perspectiva militar, era lo más fácil. Chipre se encuentra en el Mediterráneo oriental a un día de navegación desde Acre y servía de emplazamiento a 5 fortalezas templarias, pero ni siquiera allí estaban totalmente seguros. Como centro del comercio, Chipre atraía a marineros de todo el mundo, amigos y enemigos por igual. Tras la caída de Acre, los principales puertos estaban atestados de refugiados y con una situación tan caótica era fácil que se infiltraran piratas y espías musulmanes. Los testimonios escritos confirman que Gaudin llegó a Chipre, pero no dan detalles de cómo pudo trasladar las reliquias sagradas más valiosas del mundo de forma segura entre tanto caos. Sabemos que se fueron cagando leches de Akko. No quedaban muchos. Y si yo hubiera sido el gran maestre templario, habría actuado de forma encubierta, para llevar el activo de alto valor de mar a tierra sin que me viera mucha gente. Mikey estuvo destinado en Chipre como piloto de la Real Fuerza Aérea y conoce bien la isla. Busca en la parte occidental de la isla, hacia Pafos. Eso es, ahí está Pafos. He sobrevolado mucho esta isla y sé que puede haber cuevas estupendas. Y por esa costa se puede trasladar un activo de alto valor de forma encubierta. Mikey se interesa por una zona del lado occidental de la isla llamada Pafos. En 1291 estaba escasamente poblada, pero se encontraba cerca de un destacamento templario. Está ahí. La clave está en saber si ahí se puede llegar en barco y lo peligroso que podría ser. Mira esto. Es perfecto para una infiltración clandestina. Los templarios fueron supuestamente aniquilados en 1307. Mikey Kay y Garth Baldwin están investigando si podrían haber sobrevivido gracias a sus avanzadas tácticas de huida y si se terminaron transformando en sociedades secretas que aún existen hoy. Según un testimonio del templario de Tiro, un pequeño grupo de templarios consiguió huir de la toma de Acre en 1291 y llegó por mar a Chipre, posiblemente con sus importantes reliquias sagradas. Pero no se sabe nada sobre cómo lo lograron. Mikey y Garth quieren demostrar la viabilidad del arriesgado plan que pudieron llevar a cabo los templarios. Los templarios habían sido derrotados en Akko y solo lograron salir de allí un pequeño grupo de caballeros. Era muy arriesgado atravesar el puerto principal, por lo que su plan de contingencia fue hacerlo de forma encubierta. Si iban en una embarcación grande,
Esto es lo más cerca que estarían, ¿no? Las embarcaciones más rápidas que tenían los templarios eran las galeras que compraron a los venecianos. Pero manejar un barco de la longitud de 2 camiones por una costa tan escarpada y poco profunda era arriesgado. Si llevaban el Arca de la Alianza, era un cargamento muy valioso. La parte más vulnerable de la misión era pasar de mar a tierra. Imagínate hacer esto de noche. No. Sin luna. No, y sin motor. No podrían relajarse ni un momento hasta tener el tesoro y las reliquias en un lugar seguro. Por tanto, encontrar un refugio donde tuvieran seguridad y espacio para reagruparse era esencial. Las galeras estaban equipadas con pequeños botes para los desembarcos en playas. Los templarios perfeccionaron estas maniobras 50 años antes durante la Séptima Cruzada, cuando avanzaron furtivamente por el Nilo para atacar Egipto. Pero esas pequeñas embarcaciones de remos convertirían a los templarios y a sus reliquias en objetivos fáciles. Aquí a la izquierda. Mira eso. Vale, un poco más a la izquierda. Bien. Vale, levanta un poco. Vale, vamos a entrar. Por Dios. El equipo descubre un entrante y una cueva marina a unos 15 kilómetros de un apartado destacamento templario. Este tramo de costa podría esconder montones de cuevas como esta, proporcionando a los templarios muchas opciones. Es una cueva enorme. Les serviría para estar ahí un tiempo y reagruparse. Una ubicación como esta sería ideal para que un pequeño grupo de monjes guerreros se reagrupara con sus hombres fuera de la vista de posibles enemigos. Utilizar cuevas de piedra caliza estuvo dentro del modus operandi de los templarios en Jerusalén. Ya vimos las cuevas de piedra caliza de la cueva de Sedecías. Sin duda, los templarios habrían utilizado las cuevas en Chipre, igual que lo hicieron en Jerusalén. Para esconder algo es el lugar perfecto. Totalmente. El lugar perfecto. Acceso perfecto a la playa en caso de peligro. Veamos la ruta de huida. Sí. Increíble. Garth, ¿Sí? esto está totalmente protegido del océano. Un blindaje natural. Con techo. No te pueden ver desde el mar. Si te metes en el acantilado, tampoco te ven desde arriba. Aquí el equipo podía descansar, respirar, reposar y prepararse para la siguiente fase. No hay sitio mejor para una operación encubierta. Tras la caída de Acre, los bastiones más seguros de los templarios volvían a estar en Europa, el destino final más probable de las reliquias sagradas. Pero un desembarco encubierto en Chipre habría sido clave para una magistral huida, fruto de 200 años de tácticas militares perfeccionadas durante las cruzadas. Vamos. Los templarios fueron expulsados de Jerusalén y vinieron a Acco. Convirtieron esto en su obra de Dios. Sabían cuáles eran las mejores rutas de huida y cómo podían construirlas. Hicieron un túnel desde su fortaleza al puerto. Es posible que se llevaran todo con ellos. Sus reliquias, tesoros, huyeron en sus embarcaciones y consiguieron llegar a una cueva donde estaban seguros. Quizás se convirtieron en una organización, un grupo con tantas habilidades que podía explotar todos los recursos que necesitaran, sin necesidad de incorporar a nadie más. Pudieron hacerlo todo de forma encubierta hasta llegar a su destino sin morir. Solo 16 años después de su desembarco en Chipre, los templarios desaparecerían de la faz de la tierra. ¿Podrían las tácticas encubiertas que perfeccionaron en Jerusalén y Acre haberles ayudado a llevar a cabo una de las mayores huidas de todos los tiempos? En el siguiente episodio de Los Templarios y el Santo Grial... El secreto está en el subsuelo. ¿Qué crees entonces? Hay pruebas de que avisaron a los templarios. Ha pasado de ser una operación de los SEALs a ser de la CIA. Los templarios tenían muchas riquezas. ¿Dónde acabaron? Vaya. Por aquí se encontró el tesoro. Sí. Estas monedas parecen templarias. Es increíble. Parece sacado de En busca del arca perdida. Una de las formas en que una organización puede operar de forma encubierta es comunicándose en secreto.
Los símbolos de los templarios conectan todas las cosas que hemos estado viendo. La cruz marca el lugar. ¿Cuál es el simbolismo de esa ventana? El Grial, el Santo Grial.